Thincott. Eso es lo que la pequeña mano sostenía dentro de un sobre desgastado. Mientras la niña de 9 años se paraba en el borde del parque Bayfront, su mirada fija en el hombre que todos en Sarasota temían. Conocía su reputación por las conversaciones susurradas, sabía que no era alguien a quien un niño debería acercarse. El aire estaba cargado de sal y humedad, mientras la puesta de sol pintaba las aguas del Golfo de naranja y oro, proyectando largas sombras a lo largo de los caminos sinuosos del parque. Los niños jugaban en la distancia, sus risas llevadas por la brisa suave que susurraba entre las palmeras. Gino Falcone estaba sentado solo en un banco de hierro. Su traje oscuro impecable a pesar del calor de Florida, su presencia dominante incluso en la quietud. Ningún guardaespaldas estaba cerca. Sin embargo, algo invisible parecía proteger el espacio alrededor de él de la intrusión, como si el aire mismo reconociera su autoridad. Encuentra la debilidad y explótala. Así se lo había enseñado a sus hombres innumerables veces. Una filosofía que construyó su imperio desde la nada. Hoy, irónicamente, era él quien estaba expuesto. Un raro momento de soledad que se permitía a sí mismo solo una vez al mes, lejos de las demandas de su posición y del peso de las decisiones que determinaban destinos. Una bandada de gaviotas circulaba sobre la cabeza. Sus gritos puntuaban la escena tranquila mientras las familias recogían sus pertenencias para irse a casa antes del anochecer. Gino revisó su reloj, una pieza de platino discretamente elegante que valía más que los autos de la mayoría de las personas, y calculó cuánto más tiempo podría disfrutar de este raro momento de anonimato. El parque se había convertido en su santuario durante los años. Un territorio neutral, donde el juego constante del poder y el control se detenía temporalmente. Aquí, rodeado de vidas ordinarias que se desarrollaban en patrones predecibles, casi podía recordar al hombre que podría haber sido en otra vida. Observó a una pareja de ancianos dando migas de pan a unos patos exigentes. Su silencio cómodo hablaba de décadas pasadas juntos. Un placer simple que su estilo de vida nunca le había permitido. La melancolía momentánea que esta observación desencadenó fue interrumpida por la vista de una pequeña figura flotando inciertamente en el borde de su visión periférica. El tiempo pareció ralentizarse mientras Annie Brooks reunía su valor. Los dedos apretados alrededor de su precioso sobre, los $5 adentro, representando semanas de dinero de almuerzo ahorrado. Sus zapatos desgastados la llevaban hacia adelante con pasos vacilantes, cada uno requiriendo más valor del que pensaba que poseía. El jefe del crimen endurecido había enfrentado hombres armados sin pestañear, había mirado a agentes federales a los ojos con una sonrisa. Sin embargo, algo en la mirada directa de este niño lo desestabilizó. Quizás era la ausencia de miedo, donde el miedo debería existir correctamente, o la determinación tranquila que parecía mucho más allá de sus años. Gino notó al niño inmediatamente. Sus ojos agudos no se perdían nada, ni siquiera en momentos de aparente calma. Algo en su aproximación decidida lo hizo pausar sus pensamientos sobre asuntos comerciales que lo esperaban en la sede. La apariencia de la niña contaba su propia historia. El vestido descolorido que había visto demasiados lavados, el hematoma apenas visible bajo su línea del cabello, los ojos que llevaban el conocimiento que ningún niño debería poseer. Se detuvo precisamente a 3 pies de distancia de su banco, manteniendo una distancia cautelosa. «Disculpe, señor», dijo, su voz sorprendentemente firme, a pesar del ligero temblor en sus manos. «¿Es usted el señor Falcone?» La pregunta colgaba entre ellos, audaz y peligrosa en el aire húmedo de la noche. Consideró negarlo, enviarla lejos con una palabra fría,
como lo haría con la mayoría de los extraños lo suficientemente tontos como para acercársele. En su lugar, la curiosidad se apoderó de la precaución e inclinó la cabeza ligeramente, un gesto que ni confirmaba ni negaba, pero que de alguna manera la invitaba a continuar a pesar de su mejor juicio. Annie dio un paso más cerca entonces, extendiendo ambas manos con el sobre pellizcado entre sus pequeños dedos. «Necesito ayuda, señor», declaró simplemente, sin lágrimas ni drama coloreando su solicitud. «Y puedo pagar». Lo absurdo de este niño ofreciendo pago casi hace que sus labios se tuerzan con algo parecido a la diversión. Pero la gravedad en sus ojos detuvo cualquier sonrisa antes de que pudiera formarse. Sea lo que la trajo aquí, era un asunto trivial. Eso era claro por la tensión en sus pequeños hombros. Una campana de iglesia distante tocó 6 veces, marcando la hora mientras las gaviotas circulaban sobre la cabeza. Sus gritos puntuaban el momento entre el hombre poderoso y la niña decidida. El contraste entre ellos no podría ser más pronunciado. La oscuridad y la inocencia enfrentándose a través de una división imposible. «¿Qué tipo de ayuda cuesta 5?» preguntó finalmente, su voz profunda, afinada lo suficientemente baja como para que solo ella la escuchara. La pregunta no era burlona, sino genuinamente curiosa, como si su respuesta pudiera contener alguna sabiduría profunda que aún no había encontrado. Sus dedos se apretaron momentáneamente alrededor del sobre antes de que lo extendiera nuevamente, su barbilla levantándose ligeramente en un gesto de orgullo que le recordó a sí mismo hace décadas. «Es todo lo que tengo», dijo simplemente, «pero creo que es suficiente para lo que necesito». Con una experiencia nacida de años de leer a las personas, Gino aceptó el sobre, notando el cuidado con el que había sido sellado, cada pliegue presionado plano, las esquinas alineadas perfectamente. La precisión hablaba de desesperación, de algo precioso contenido dentro de papel frágil. Annie lo observó abrirlo con la intensidad de alguien cuyo futuro completo colgaba en la balanza. Su pequeño pecho apenas se movía mientras contenía la respiración. Adentro había un billete de 5 peltaras cuidadosamente doblado y una nota escrita en la mano cuidadosa de un niño tratando de parecer adulto. La escritura oscilaba en lugares, revelando el esfuerzo que requería formar cada letra. «Por favor, haz que mi tío se vaya. Lastima a mi mamá y a mi hermana. No podemos decirle a nadie porque dice que nos llevará lejos de mamá para siempre». La simplicidad de la solicitud aterrizó como un ladrillo en el pecho de Gino, robando momentáneamente el aire de sus pulmones, mientras sus ojos viajaban desde la nota hasta la cara de la niña. En su mundo, los problemas se resolvían con violencia calculada y amenazas estratégicas, limpio, eficiente, sin emociones. Pero la súplica de este niño despertó algo que pensaba que estaba muerto hace mucho. «¿Cómo me encontraste?», preguntó, su tono más suave que antes. La curiosidad se mezclaba con algo que podría haber sido preocupación. La pregunta era importante. Los niños no deberían saber cómo localizar a hombres como él. La mirada de Annie no vaciló mientras respondía. «Escuché a mi tío hablando por teléfono una vez», dijo. «Todos le tienen miedo al señor Falcone, incluso la policía». Sus pequeñas manos se retorcieron juntas frente a ella. «Pensé que tal vez él también te tendría miedo». La honestidad brutal de su lógica era impecable en su simplicidad infantil. Encuentra al depredador más grande para asustar al que te caza. Gino sintió un respeto a regañadientes por el ingenio de la niña, mezclado con algo más oscuro, al pensar en lo que la impulsó a tales medidas. «Tu madre no sabe que estás aquí», declaró en lugar de pregunta, ya sabiendo la respuesta por la forma furtiva en que la niña miró por encima de su hombro. Los niños, con permiso, no se aferraban a sobres como salvavidas, ni se acercaban a extraños con tal planificación cuidadosa.
Annie negó con la cabeza, confirmando su suposición con una pequeña fruncida que envejecía su cara joven. Mi mamá toma medicinas que la hacen dormir mucho. Mi hermana tiene solo 4 años. Es demasiado pequeña para ayudar. Un corredor pasó, ralentizándose brevemente para mirar el cuadro inusual que creaban. El hombre imponente en un traje costoso y la pequeña niña de pie ante él como una suplicante. La mirada aguda de Gino parpadeó hacia la intrusión, su expresión endureciéndose lo suficiente como para enviar al curioso transeúnte apresurándose a lo largo del camino sin mirar hacia atrás. Annie parecía ignorante de este intercambio, su enfoque completamente en comunicar la gravedad de su situación sin romperse en llanto. La disciplina que esto requería de una niña de 9 años le pareció a Gino tanto admirable como profundamente inquietante. Los niños deberían llorar cuando tienen miedo, deberían buscar comodidad en lugar de soluciones. El sistema de riego del parque de repente se activó en una sección distante, enviando a otros visitantes a correr con carcajadas sorprendidas, mientras el agua se arqueaba a través de la luz dorada de la tarde. Ni Gino ni Annie reaccionaron a la conmoción, encerrados en su negociación privada que trascendía el mundo ordinario que continuaba alrededor de ellos. La carga no expresada en esas palabras simples, la responsabilidad que este niño había asumido, despertó algo protector en el jefe del crimen que lo sorprendió incluso a él. Los niños en su mundo eran sagrados, intocables incluso en los tratos comerciales más duros, y aquellos que violaban ese código rara vez vivían para arrepentirse. «¿Dónde está tu tío ahora?», preguntó Gino, su tono casual, pero sus ojos calculadores, ya cambiando mentalmente recursos para reunir información. Se ejecutarían verificaciones de antecedentes, se establecería vigilancia, se identificarían debilidades, la maquinaria de su organización girando en movimiento desde una simple pregunta. Annie señaló vagamente hacia el norte, donde apartamentos modestos se elevaban más allá de las fronteras del parque. «Está trabajando hasta las 7, conduce camiones». La información se entregó con el desapego clínico de un niño que había aprendido a rastrear los movimientos de un adulto como asunto de supervivencia. Gino dobló la nota cuidadosamente, deslizándola en su bolsillo interior en lugar de devolverla con el dinero. La evidencia sería destruida más tarde, pero por ahora parecía importante mantener esta prueba tangible de confianza, este contrato escrito en la mano desesperada de un niño. «Guarda tu dinero», dijo, colocando el billete de $5 de vuelta en su pequeña palma, cerrando sus dedos alrededor con una gentileza que pocos jamás habían presenciado de él. «Ya has pagado lo suficiente». La niña se veía confundida. Sus cejas se juntaban mientras intentaba entender si esto significaba que no ayudaría después de todo. «¿Pero no necesitas pago?», preguntó, la lógica y la desesperación luchando en su voz joven. «Algunas cosas no se tratan de dinero», respondió Gino, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad detrás de palabras que nunca esperó pronunciar. En su mundo, todo tenía un precio. Pero mirando a los ojos esperanzadores de este niño, reconoció que algunas deudas no podían ser medidas en dólares. Los hombros de Annie se relajaron ligeramente, el primer signo de que la armadura que había estado usando podría estar agrietándose. «¿Me ayudarás?», preguntó directamente. Sin manipulación ni lágrimas, solo la pregunta directa de un niño que había aprendido que los adultos rara vez hacían lo que prometían. Gino asintió una vez, un movimiento apenas perceptible que llevaba el peso de la certeza absoluta. En ese momento, un contrato más vinculante que cualquier documento legal fue formado entre la pareja improbable, el jefe del crimen y el niño desesperado que lo había buscado. «Necesito saber dónde vives», dijo tranquilamente, sacando una tarjeta de visita de su billetera y dándola la vuelta para revelar un lado en blanco.
Extendió la tarjeta junto con un bolígrafo costoso que costaba más que la factura de comestibles mensual de la mayoría de las familias. Annie dudó solo brevemente antes de tomar el bolígrafo. Su pequeña mano más firme ahora mientras cuidadosamente escribía su dirección en la misma escritura ordenada de la nota. La confianza implícita en esta acción no fue perdida en Gino, quien reconoció el valor que requería. «Mi tío se llama Warren Brooks», agregó sin ser solicitada mientras le devolvía la tarjeta. La forma clínica en que ofreció esta información reveló cuán completamente se había comprometido con este camino, quemando puentes que era demasiado joven para entender completamente. Gino estudió la dirección, memorizándola instantáneamente antes de guardar la tarjeta junto con la nota. Su mente ya había comenzado a formular planes, evaluando opciones y consecuencias, con la precisión que lo había hecho tanto temido como respetado en toda Florida. «Vete a casa ahora», instruyó, su tono gentil pero firme. «Actúa con normalidad. No menciones que me conociste a nadie, ni a tu madre, ni a tu hermana, ni a los amigos en la escuela. La advertencia no era una amenaza, sino una protección, aunque pocos creerían que el notorio Gino Falcone era capaz de tal preocupación». Annie asintió solemnemente. La comprensión pasaba entre ellos sin necesidad de elaboración. Se había acercado a un hombre peligroso y había puesto cosas peligrosas en movimiento. Incluso a los 9, comprendía la gravedad de lo que había hecho. «¿Cómo sabré cuándo haya terminado?», preguntó pragmáticamente, una pregunta que reveló cómo su mente joven ya había considerado las consecuencias. Esto no era un niño que buscaba una hada madrina, sino un estratega asegurando confirmación de la finalización de la misión. La pregunta le valió una sonrisa rara y genuina del jefe del crimen, la apreciación parpadeando a través de sus rasgos usualmente impasibles. «Lo sabrás», prometió simplemente, sabiendo que en su mundo tales garantías eran absolutas. Annie sostuvo su mirada por un momento más, buscando engaño y no encontrando ninguno. Con un pequeño asentimiento que reflejaba el suyo propio, se dio la vuelta y se fue, sus pasos más ligeros ahora, a pesar del peso de su revelación. Su fe colocada completamente en las manos de un hombre que otros temían mirar a los ojos. Gino observó hasta que desapareció alrededor de la curva del camino del parque, su pequeña figura eventualmente fusionándose con otros niños que se iban a casa para la cena. Solo cuando estaba completamente fuera de vista, sacó su teléfono y presionó un botón único. «Paulo, necesito información», dijo sin preámbulo cuando se conectó la llamada. «Warren Brooks, conductor de camión, vive en la dirección que te estoy enviando por mensaje. Todo, horario de trabajo, finanzas, registro policial, asociados». Las órdenes fluyeron con facilidad practicada, poniendo en movimiento una máquina construida durante décadas. Paulo no hizo preguntas. Ninguno fue necesario cuando Gino usó ese tono particular. Prioridad inmediata fue la única aclaración. Código para que tan rápidamente los recursos deberían ser desviados a esta tarea sobre otros asuntos apremiantes en la organización. «Más alto», respondió Gino sin vacilar, terminando la llamada y devolviendo el teléfono a su bolsillo. El sol casi había desaparecido ahora, proyectando largas sombras a lo largo del parque, mientras las familias recogían a sus hijos y se iban a casa para vivir vidas seguras y normales. De vuelta en su oficina que da al Golfo de Sarasota, Gino estudió los archivos que Paulo había compilado con una eficiencia notable. Warren Brooks, 3 llamadas previas por disturbios domésticos, sin cargos presentados, una deuda de juego a algunos jugadores menores en toda la ciudad, y un problema de bebida mal ocultado bajo una capa de respetabilidad. Las fotografías contaban la historia que los reportes policiales no capturaban.
un hogar donde la tensión se asentaba en cada rincón, donde una mujer enfermiza intentaba proteger a sus hijas de un hombre cuya frustración se manifestaba en una ira cuidadosamente controlada. El equipo de vigilancia lo había capturado todo a través de lentes telefoto y micrófonos cuidadosamente colocados. «Los mantiene encerrados cuando se va», informó Bobby Westwood, el especialista en seguridad más confiable de Gino. «La madre tiene algún tipo de enfermedad autoinmune. La medicación la mantiene durmiendo la mitad del día. El seguro apenas cubre los tratamientos». La evaluación clínica continuó con la precisión que Gino demandaba de su equipo. El horario del tío, sus hábitos, sus debilidades, todo dispuesto como piezas en un tablero de ajedrez. Lo que quedaba era simplemente decidir qué movimiento traería la conclusión más definitiva. El dedo de Gino tocó pensativamente la fotografía brillante de Warren Brooks, un hombre que irradiaba la mezcla particular de inseguridad y crueldad que había visto innumerables veces en aquellos que se alimentaban de los vulnerables. Este no era un enemigo respetado digno de consideración, sino un depredador común escondido detrás de los lazos familiares. «Opciones», dijo simplemente, la palabra única, lanzando a sus principales tenientes a la discusión para la que habían estado preparados desde la primera llamada. Comprendieron los parámetros sin explicación. Frank DeSalvo, durante 15 años, expuso 3 escenarios con la eficiencia de un estratega militar. La desaparición es la más limpia. Accidente de pesca en las llaves. Alternativamente, una oportunidad de trabajo fuera del estado que él toma de repente. La tercera opción es un robo escenificado, ido mal. La sala cayó en silencio mientras Gino consideraba, su expresión no revelando nada a los hombres que lo habían servido durante décadas de negocio, tanto legítimo como de otra manera. Esperaron con paciencia practicada, sabiendo que su decisión sería final, y que su ejecución sería esperada que fuera impecable. «No el robo», dijo finalmente, rechazando la violencia de la opción con una firmeza sorprendente. «Nada que traiga policía a su puerta. El niño ha visto suficiente trauma». La nota protectora en su voz levantó las cejas entre su círculo íntimo, aunque nadie se atrevería a comentar. Bobby se movió ligeramente, una señal sutil de que tenía información adicional que ofrecer. Con un asentimiento de Gino, continuó. «Brooks tiene una reunión mañana por la noche con su corredor de apuestas. Debe 15,000 que no tiene. Podría ser aprovechado». Las piezas se alinearon en la mente de Gino como una sinfonía perfecta llegando a su apogeo. Deuda, oportunidad y un hombre lo suficientemente desesperado como para tomar malas decisiones. El plan se formó completamente realizado, elegante en su simplicidad y devastador en su completitud. «Compra la deuda», instruyó, su decisión cristalizándose en acción. Luego, ofrécele una salida, un trabajo de entrega que paga lo suficiente para limpiar lo que debe. Oportunidad única esta noche, sin preguntas. Frank comprendió inmediatamente, asintiendo mientras hacía notas en su tableta. «¿La ruta canadiense?», preguntó, refiriéndose a una operación particular que habían usado antes cuando alguien necesitaba desaparecer permanentemente a través de las fronteras internacionales. Los ojos de Gino se endurecieron mientras negaba con la cabeza una vez, rechazando la opción que podría dejar cabos sueltos. «No, el trabajo del almacén. Asegúrate de que Cruz maneje la admisión. Brooks no sale del edificio». La orden fue entregada sin movimiento, una decisión comercial no diferente de ninguna otra. Bobby tocó algunas teclas en su portátil, asintiendo mientras la información se poblaba su pantalla. «Su ruta de camión termina a las 8:00 p.m. Podemos interceptarlo en el depósito. Hacer la oferta antes de que se vaya a casa.
Todo puede estar envuelto antes de la medianoche con eficiencia silenciosa. La máquina que Gino había construido durante décadas zumbaba en movimiento alrededor de él. Los hombres se dispersaron para manejar sus tareas asignadas, algunos para asegurar el almacén, otros para comprar la deuda, unos pocos para asegurar que la huella digital de Warren Brooks sugeriría que había estado planeando irse de la ciudad durante semanas. La noche se asentó sobre Sarasota como una capa de terciopelo, las estrellas apareciendo una por una mientras las luces de la calle se encendían a lo largo de la costa. En su oficina en el piso superior, Gino sorbó whisky de 12 años y esperó confirmación de que cada pieza de su plan había caído en su lugar. Brooks mordió el anzuelo, informó Frank a las 9:17 p.m., su voz calmada a través de la línea segura. Se dirige al almacén, ahora con Cruz. Piensa que está recogiendo electrónica de alto valor para un rápido 10,000 plus con donación de deuda. Gino reconoció con un sonido sin palabras, terminando la llamada y regresando a la ventana donde las luces de la ciudad se reflejaban en el agua oscura de la bahía. Rara vez participaba directamente en tales operaciones más. Su posición demandaba separación de la mecánica día a día de la ejecución. Sin embargo, esta noche se sentía diferente, personal de una manera que el negocio rara vez era. La imagen de la cara decidida de Annie seguía regresando a él, recordándole a otro niño hace mucho tiempo que había necesitado protección y no encontró ninguno. A las 11:42 p.m., su teléfono vibró con un mensaje de texto simple. Entrega completada. La confirmación entendida de que Warren Brooks había llegado a su fin vino con instrucciones adjuntas para manejar el camión, el cuerpo y la narrativa que sería dejada atrás. Para la mañana, la historia oficial sería simple y creíble. Warren Brooks, enfrentando deudas de juego crecientes y amenazas de prestamistas de dinero, había abandonado a su familia y huido del estado. Su camión sería encontrado en la estación de autobús, boletos apuñalados a Atlanta en la papelera cercana. La policía haría investigaciones perfuntorias, pero con su historial de disturbios domésticos y problemas financieros, pocos cuestionarían su desaparición. Aquellos que podrían presionar más encontrarían que estaban sutilmente desalentados por la influencia invisible que Gino mantenía dentro de la aplicación de la ley local. Lo que quedaba era el asunto de Annie, su hermana y su madre enferma. Cabos sueltos que en cualquier otra situación serían monitoreados brevemente, luego olvidados una vez que el objetivo principal fuera logrado. Pero Gino se encontró a sí mismo incapaz de simplemente alejarse de su historia. Reúne un archivo médico completo sobre Catherine Brooks, instruyó a Paulo a la mañana siguiente, sorprendiendo a su asistente con esta solicitud inusual. Quiero saber exactamente qué condición tiene, qué tratamientos están disponibles y cuánto cuestan. La información llegó dentro de horas. Esclerosis múltiple, progresiva pero tratable con medicamentos más nuevos que las compañías de seguros clasificaban como experimentales y se negaban a cubrir. El costo mensual del tratamiento efectivo excedía lo que Catherine posiblemente podría permitirse en pagos de discapacidad. Gino hizo 3 llamadas esa tarde. Una al director del Departamento de Neurología del Hospital Memorial de Sarasota, otra a su agente de bienes raíces más discreto y una tercera a su gerente financiero. El dinero fluyó a través de canales cuidadosamente oscurecidos, poniendo en movimiento eventos que remodelarían 3 vidas. Annie notó los cambios gradualmente al principio. Su madre parecía más alerta por las mañanas. Nuevos medicamentos aparecían en su armario de baño con etiquetas de una farmacia especializada. Los cerrojos que su tío había instalado misteriosamente dejaban de funcionar. Luego desaparecían por completo durante una visita de mantenimiento.
El gerente del apartamento se presentó personalmente para informar a Catherine Brooks que un proyecto de renovación requería reubicarse temporalmente a un dormitorio de 2 pisos en el ala este recientemente renovada del edificio. El alojamiento temporal era el doble del tamaño de su unidad original, con puertas amplias que podrían acomodar fácilmente una silla de ruedas si fuera necesario. Cuando Catherine cuestionó la mejora inesperada, la confusión evidente en sus ojos cansados, el gerente solo mencionó un error informático a su favor y sugirió que aceptara antes de que alguien más arriba notara el error. El alquiler más bajo, ajustado debido al ruido continuo de la construcción, fue registrado en una nueva escritura firmada con manos temblando. 2 semanas después de la desaparición de Warren, llegó una carta de un bufete de abogados prestigioso explicando que Catherine había sido aprobada para un programa de investigación médica que financiaba completamente su tratamiento durante 5 años. El único requisito, citas regulares con especialistas que monitorearan su respuesta al nuevo protocolo de medicación. Annie observó la cara de su madre transformarse mientras leía la carta. La esperanza reemplazaba la resignación por primera vez en años. Algo apretado y vigilante en la postura del niño se aflojó ligeramente, aunque sus ojos aún llevaban el cansancio de alguien que esperaba que la buena fortuna fuera arrebatada en cualquier momento. En julio, cuando Catherine mencionó desear poder llevar a las niñas a Disney World algún día, 3 pases de parque llegaron la semana siguiente a través de un programa de alcance comunitario, seleccionando familias merecedoras para vacaciones gratuitas. La alegría en la cara de su hermana mientras abrazaba su peluche de Mickey Mouse se convirtió en el recuerdo más preciado de Annie. En la escuela, los maestros notaron la transformación en el comportamiento de Annie, la hipervigilancia desapareciendo gradualmente mientras la seguridad reemplazaba la ansiedad constante. Sus calificaciones, ya fuertes de una niña forzada a crecer demasiado rápido, mejoraron aún más a medida que la energía previamente gastada en la supervivencia se redirigía hacia el aprendizaje y ocasionalmente simplemente siendo una niña. El mundo comenzó a tener sentido de una nueva manera, no como el lugar arbitrario y cruel donde la ira de su tío podía destruir todo sin consecuencias, sino como un ecosistema complejo donde incluso los depredadores más peligrosos a veces protegían en lugar de cazar a los vulnerables. La lección moldeó su comprensión del poder y sus propósitos. A veces por la noche, Annie se paraba en la ventana de su dormitorio mirando la calle tranquila debajo, preguntándose si alguien los vigilaba. Incluso entonces, el pensamiento traía comodidad en lugar de miedo, una reversión de todo lo que le había sido enseñado sobre extraños y peligro. Cuando comenzó el 4º grado en septiembre, Annie se encontró colocada en el programa de aprendizaje avanzado. Su uniforme proporcionado a través de fondos del distrito junto con una computadora portátil para proyectos especiales. Su madre resplandecía de orgullo en la orientación de padres, de pie derecha, sin el bastón, que había sido su compañero constante durante años. Durante un festival de otoño en la escuela, Annie vislumbró a Gino al otro lado del patio, observándola recibir un premio académico con la misma intensidad que había mostrado en el parque meses atrás. Sus ojos se encontraron brevemente, su ligero asentimiento transmitiendo aprobación antes de que desapareciera en la multitud, su presencia desapercibida por cualquier otro. Octubre llegó con brisas refrescantes y el aniversario de un año de la participación de Catherine en el ensayo médico. Sus médicos se maravillaban de su progreso, declarando su caso material de estudio para un artículo revolucionario sobre nuevos protocolos de tratamiento. Otra capa de legitimidad añadida a la narrativa diseñada alrededor de sus fortunas cambiantes.
El dolor fantasma que una vez mantenía a Catherine postrada ahora aparecía raramente, permitiéndole avanzar al trabajo de tiempo completo en el hospital. Su confianza creció junto con sus capacidades físicas, transformándola de una víctima de las circunstancias en una mujer reclamando su poder un día a la vez. «Mamá, ¿podemos invitar a la abuela a Acción de Gracias este año?», preguntó Annie una noche mientras preparaban la cena juntas. Otra actividad normal que había sido imposible con las manos temblando de Catherine. La pregunta representaba más que un plan de vacaciones. Trataba sobre reconectarse con la familia que Warren había aislado sistemáticamente de ellas. Catherine se pausó, la sorpresa dando paso a la consideración reflexiva. «Creo que es una idea maravillosa», respondió finalmente, su sonrisa llevando el peso de las posibilidades reclamadas. «La llamaré este fin de semana». Los puentes, una vez quemados, comenzaron a reconstruirse, mientras Catherine cautelosamente se reconectaba con amigos y familia que se habían alejado durante el reinado de aislamiento de Warren. Cada relación renovada fortaleció la base de su nueva vida, creando redes de apoyo más allá de la protección invisible que Gino había establecido. La hermana pequeña de Annie, ya no la asustada niña pequeña que se escondía en armarios cuando se acercaban pasos pesados, floreció en una alegre alumna de kindergarten con pasión por la pintura. Su arte cubría su refrigerador, colores brillantes y figuras sonrientes que contaban la historia de su transformación mejor que las palabras jamás podrían. El apartamento que una vez se sintió como una prisión ahora zumbaba con la energía de la sanación y el crecimiento. Los amigos visitaban para cenar, los vecinos se detenían a charlar en el pasillo, y la corriente subyacente constante de miedo que una vez impregnaba cada momento, gradualmente se disolvió en memoria en lugar de experiencia vivida. En una tarde nítida de noviembre, mientras Annie caminaba a casa de la práctica del club de debate, el ahora familiar auto negro apareció a su lado. Esta vez, la puerta trasera se abrió en clara invitación, la cara inexpresiva de Gino visible en el interior sombreado. Después de un momento de vacilación, Annie se deslizó en el asiento de cuero, su mochila escolar agarrada en su regazo como un escudo. El auto se movió suavemente hacia el tráfico, creando una burbuja privada donde el tiempo parecía suspendido entre el pasado y el presente. «Los doctores de tu madre reportan excelente progreso», declaró Gino, rompiendo el silencio con su característica franqueza. «El tratamiento está funcionando mejor de lo esperado». La información confirmó lo que Annie ya sabía, pero reveló algo más importante. Él seguía monitoreando personalmente su situación. Annie asintió, más cómoda en su presencia ahora, aunque todavía consciente de la naturaleza inusual de su conexión. «Ella está hablando de volver a la universidad el próximo año», ofreció, compartiendo este sueño precioso como prueba de cuán lejos habían llegado. Para terminar su título en enfermería. Algo como la aprobación parpadeó a través de los rasgos de Gino, rápidamente enmascarado detrás de su usual reserva. «La educación es importante», dijo simplemente. La declaración banal llevaba el peso de la aprobación de un hombre cuya opinión había remodelado su mundo. Viajaron en silencio cómodo durante varios bloques antes de que hablara nuevamente. Su tono casual pero cuidadosamente medido. «Hay una casa que se vuelve disponible cerca de tu escuela. 3 dormitorios, pequeño patio, buen vecindario. Tu madre podría querer preguntar sobre el listado la próxima semana». Annie reconoció el patrón familiar. Oportunidad presentada como coincidencia. Ayuda ofrecida con negabilidad plausible. La orquestación sutil de sus circunstancias en mejora continuó con la misma atención al detalle que había caracterizado cada intervención desde ese primer día en el parque. «¿Por qué todavía nos ayudas?», preguntó,
la pregunta directa de la manera que solo los niños pueden manejar. 1 año había pasado desde su transacción inicial, mucho más largo que cualquier obligación razonable demandaria, especialmente de un hombre con sus recursos y responsabilidades. Gino consideró su pregunta con reflexión genuina, su mirada fija en alguna distancia media más allá de la ventana del auto. Cuando finalmente respondió, su voz llevaba una autenticidad rara vez revelada a cualquiera en su mundo. Porque observar a tu familia sanar me recuerda que algunas cosas pueden ser arregladas. La admisión simple reveló más sobre el hombre de lo que probablemente pretendía, que bajo el exterior calculado y la reputación temida vivía alguien que reconocía el valor de la restauración. En su mundo de poder y consecuencias, su pequeña familia representaba algo precioso. Prueba del cambio positivo. ¿Me cuidarás para siempre?, preguntó Annie. La pregunta simultáneamente infantil en su alcance y profunda en sus implicaciones. Había llegado a entender la protección que los rodeaba, invisible, pero siempre presente en el fondo de sus vidas en recuperación. Los labios de Gino se curvaron en el fantasma de una sonrisa, la expresión transformando sus rasgos severos momentáneamente. No para siempre, respondió honestamente, pero hasta que ya no sea necesario. Algunas inversiones merecen protección. En diciembre, la solicitud de Catherine para el programa de enfermería había sido aceptada con una beca de mérito cubriendo matrícula y libros. La letra llegó en papel membretado de la Universidad Crisp, de un obispo reconocible, y felicitaciones por su ensayo personal excepcional sobre superar la adversidad. El traslado a la casa que Gino había mencionado sucedió sin problemas. El precio de alquiler, misteriosamente por debajo de la tasa de mercado, debido a la preferencia del dueño por inquilinos responsables a largo plazo. La luz inundaba a través de ventanas que daban a un pequeño patio trasero, donde la hermana de Annie podía jugar con seguridad dentro de la privacidad de una cerca de madera. La Navidad se acercaba con una alegría previamente desconocida en su hogar. Un árbol real decorado con adornos que Catherine sacó de cajas de almacenamiento largo intactas. Regalos envueltos en papel colorido, apilados debajo. Y galletas caseras llenando la cocina con aromas de canela y vainilla que borraban memorias más oscuras. «Mamá, ¿alguna vez te preguntas sobre el tío Warren?», preguntó la hermana de Annie inocentemente una noche mientras colgaban las medias en la repisa de la chimenea. La pregunta congeló a Catherine momentáneamente antes de que se recuperara, arrodillándose para conocer la mirada curiosa de su hija más joven. «A veces», respondió cuidadosamente, «la honestidad templada con la verdad apropiada para la edad, pero principalmente estoy agradecida por nuestras vidas ahora». La declaración simple abarcaba años de sufrimiento y alivio sin morar en ninguno, un testimonio de la propia sanación de Catherine más allá de la física. Annie permaneció en silencio durante este intercambio. Su conocimiento, una carga que llevaba sola, sin embargo sin arrepentimiento. El peso de su decisión ese día en el parque la había madurado más allá de sus años. Pero observar a su familia prosperar hizo que cualquier precio valiera la pena. En la Nochevieja, mientras los fuegos artificiales estallaban sobre la bahía de Sarasota, Annie se paró en el porche de su casa, mirando los colores florecen a través del cielo nocturno. Un auto negro familiar rodó lentamente por su calle, pausando brevemente enfrente de su casa antes de continuar. Un reconocimiento silencioso de finales y comienzos. El semestre de primavera trajo el regreso de Catherine a la academia, su horario cuidadosamente equilibrado entre clases, trabajo y tiempo familiar. La determinación en sus ojos mientras estudiaba hasta tarde en la noche recordó a Annie la fuerza que siempre había existido bajo el dolor y la niebla inducida por medicamentos. Una carta llegó en marzo, dirigida formalmente a la señorita Annie Brooks. El sobre, papel de cartulina pesada,
que hablaba de importancia antes de que fuera abierto. Adentro estaba una invitación para solicitar un programa de becas de escuela privada prestigiosa para estudiantes excepcionales, mostrando potencial extraordinario. Catherine se maravilló de la oportunidad, mientras Annie reconoció la escritura familiar en la firma, aunque el nombre pertenecía al director de admisiones de la escuela. El patrón continuó. Puertas abriéndose a través de canales aparentemente legítimos, la influencia de sus benefactores invisible para cualquiera que no estuviera mirando. La carta de aceptación llegó 3 semanas después, junto con detalles sobre requisitos de uniforme, lista de libros y horario de orientación. Esa noche, después de que Catherine hubiera llamado a los parientes para compartir la noticia emocionante, Annie se escurrió a su ventana de dormitorio y miró hacia la calle tranquila debajo. Como si fuera convocada por sus pensamientos, el auto de Gino apareció en la esquina, moviéndose lentamente pasado su casa, en lo que se había convertido en un ritual familiar de guardianía distante. Esta vez, sin embargo, se detuvo directamente frente, la puerta trasera abriéndose en clara invitación. Annie miró hacia la sala de estar, donde su madre y hermana reían jugando un juego de mesa. Luego, sigilosamente, se deslizó por la puerta frontal. El aire nocturno llevaba el aroma del jazmín mientras se acercaba al vehículo en espera con pasos confiados. Ya no la niña asustada, agarrando $5 en una apuesta desesperada. «Felicidades en tu aceptación», dijo Gino cuando se asentó en el asiento a su lado. Sin pretensión de coincidencia, coloreó su declaración. Habían ido más allá de tales charadas en el espacio privado que ocasionalmente compartían. Annie asintió, aceptando tanto la felicitación como el reconocimiento de su rol en crear la oportunidad. «Gracias», dijo simplemente, las palabras abarcando mucho más que la aceptación de la escuela. Gratitud por todo lo que sus vidas se habían convertido bajo su protección distante. Gino estudió su cara con la misma escrutinio intenso de su primer encuentro, aunque ahora parecía estar midiendo el crecimiento en lugar de la desesperación. «Eres diferente», observó, «no unkindly, más fuerte». La evaluación la agradó más de lo que cualquier cumplido convencional podría haber. Reconocimiento de la resistencia de alguien que entendía su verdadero valor. «Mi mamá dice que todos somos más fuertes ahora», respondió, compartiendo este trozo de sabiduría de Catherine como un regalo que podría apreciar. Algo se suavizó en la expresión de Gino, un raro vistazo bajo la armadura que presentaba al mundo. «Tu madre es una mujer extraordinaria», reconoció. Respeto evidente en su tono. «Ha construido algo importante de circunstancias difíciles». Annie reconoció el mensaje más profundo en sus palabras, que mientras él había removido obstáculos y proporcionado oportunidades, la determinación de Catherine había transformado el potencial en realidad. La distinción importaba, preservando la agencia de su madre en su historia de recuperación. «¿Te veré de nuevo después de que comience la nueva escuela?», preguntó directamente, curiosa sobre los parámetros de su conexión inusual ahora que la vida se había estabilizado. La pregunta reconoció la naturaleza evolutiva de su arreglo, de súplica desesperada a algo que ninguno podía definir fácilmente. Gino consideró esto con reflexión genuina, su respuesta cuidadosa y honesta, menos a menudo tal vez, «pero estaré viendo tu progreso». La declaración no llevaba amenaza, solo la seguridad del interés continuado en su desarrollo, algo entre mentoría y guardianía distante. Mientras Annie se preparaba para regresar adentro, Gino se extendió a su bolsillo de la chaqueta y retiró una pequeña caja de terciopelo. «Para tu cumpleaños número 10 la próxima semana», explicó, colocándolo en su palma con vacilación poco característica.
Un recordatorio de que algunas inversiones pagan dividendos inesperados. Adentro se encontraba una delicada pulsera de plata que llevaba un único encanto. Una pequeña llave con una astilla de diamante atrapando la luz de la calle. El simbolismo no fue perdido en Annie. Las llaves abrían puertas, creaban posibilidades. Representaban la libertad de cerraduras que una vez la confinaron. Recuerda que tu futuro es tuyo para construir ahora, dijo Gino tranquilamente mientras ella admiraba el regalo. Mi parte fue simplemente remover lo que se interpuso en el camino. La evaluación humilde de su rol reveló una sabiduría que Annie solo apreciaría completamente años más tarde. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional de coraje y protección inesperada. Si esta historia tocó tu corazón, por favor comparte en los comentarios desde dónde estás viendo desde alrededor del mundo. No olvides darle me gusta, suscribirse y compartir este video con alguien que necesite un recordatorio de que la ayuda a veces viene de los lugares más inesperados. Tu apoyo mantiene estas historias vivas.